¿Qué pasaría si alguien le dijera que el problema nunca fue cuánto dinero ganaba, sino lo que hacía con él durante los primeros días después de recibirlo? Esa pregunta parece sencilla, pero tiene el poder de cambiar completamente la manera en que una persona entiende su relación con el dinero. Millones de personas en el mundo trabajan con honestidad durante todo el mes, cumplen con sus obligaciones, se esfuerzan en su trabajo y, sin embargo, cuando llegan los últimos días antes del próximo pago, el saldo en su cuenta bancaria es casi nulo. No es una coincidencia. No es mala suerte. Es un patrón que se repite mes a mes, y tiene una causa muy específica. Durante años, una gran cantidad de personas ha vivido bajo la creencia de que si ganaran un poco más, si tuvieran un mejor empleo o si les tocara alguna oportunidad extraordinaria, entonces sí podrían empezar a ahorrar, a invertir y a construir una vida financiera estable. Pero esa oportunidad nunca llega, o cuando llega, el dinero igual desaparece. Esto sucede porque el error no está en el monto que se recibe, sino en el hábito que se repite cada mes sin cuestionarlo. El hábito al que se hace referencia es simple pero devastador: gastar primero y tratar de ahorrar con lo que sobra. Esta fórmula, que parece lógica en la superficie, es precisamente la que condena a millones de personas a vivir de quincena en quincena, de sueldo en sueldo, sin jamás construir un colchón financiero que les permita respirar con tranquilidad. Cuando alguien recibe su pago mensual, el cerebro humano activa de manera casi automática una serie de decisiones que fueron programadas a lo largo de los años. Se paga el arriendo o la hipoteca, se cubre el mercado, se saldan las deudas más urgentes, se paga el internet, el teléfono, los servicios públicos. Hasta ahí todo parece razonable. El problema viene justo después, cuando quedan algunos recursos disponibles y la mente interpreta ese dinero como dinero libre. El dinero libre, como suele llamársele a lo que queda después de los gastos básicos, raramente sobrevive hasta fin de mes. Y no es porque las personas sean irresponsables o descuidadas. Es porque nadie les enseñó a separar ese dinero antes de que el ambiente cotidiano, la publicidad, las salidas sociales y los pequeños caprichos del día a día lo vayan consumiendo poco a poco. Existe una diferencia enorme entre tener dinero disponible en la cuenta y tener dinero asignado a un propósito. Cuando el dinero no tiene una destinación clara, el cerebro lo procesa como un recurso que puede usarse sin consecuencias. Y eso es exactamente lo que ocurre. Se usa, se gasta, se consume, y cuando la persona se da cuenta, ya no hay nada disponible para ahorrarse. La trampa más sofisticada de este ciclo es que la persona que lo vive no necesariamente siente que gasta mal. De hecho, muchas veces siente que es una persona responsable porque paga sus cuentas a tiempo, no tiene deudas de tarjeta de crédito impagables y no hace gastos extravagantes. Sin embargo, el resultado es el mismo: a fin de mes no queda nada. El problema tiene un nombre técnico en las finanzas personales y se conoce como el error de residuo. Este error consiste en calcular el ahorro como el residuo de los gastos, es decir, como lo que sobra después de gastar. La lógica correcta, según todos los expertos en educación financiera, es exactamente la contraria. El ahorro debe calcularse primero y los gastos deben ajustarse a lo que queda. Para ilustrar esto con números concretos, se puede pensar en una persona que gana 2 millones de pesos al mes. Bajo el esquema tradicional del error de residuo, esa persona paga su renta, que le cuesta 800.000 pesos. Luego destina 400.000 al mercado y alimentación. Después viene el transporte, que le cuesta 150.000. Los servicios públicos se llevan otro 120.000. Y entonces, con lo que queda, que son aproximadamente 530.000 pesos, empieza el problema. Esos 530.000 pesos parecen una cantidad razonable para ahorrar. Pero entonces llega la invitación a salir el fin de semana, que cuesta 80.000 pesos. Luego hay que renovar una suscripción de streaming que cuesta 35.000. El martes siguiente la persona recuerda que necesitaba unos zapatos que cuestan 120.000. El jueves hay una comida de trabajo que no era obligatoria pero tampoco era fácil rechazar, y ahí van 60.000 más. Al finalizar la segunda semana, ya no quedan 530.000 sino poco más de 200.000. Y esos 200.000 desaparecen con la misma velocidad. Este no es un caso extremo ni exagerado. Es el patrón que repiten, con variaciones mínimas, la mayoría de las personas que trabajan con ingresos medios en cualquier parte del mundo. El monto cambia, la moneda cambia, el nombre de los gastos cambia, pero la estructura del error es idéntica. Ahora bien, para entender por qué ocurre esto de manera tan consistente,
es necesario comprender cómo funciona el cerebro humano frente a la disponibilidad de recursos. Los seres humanos somos criaturas de presente. La neurociencia ha demostrado repetidamente que el cerebro valora mucho más los beneficios inmediatos que los beneficios futuros. Esto se conoce como descuento hiperbólico y significa, en términos prácticos, que la satisfacción de gastar hoy siempre va a competir con ventaja contra la satisfacción abstracta de tener ahorros dentro de 6 meses. Esta tendencia no es una debilidad moral ni un defecto de carácter. Es simplemente la manera en que evolucionamos como especie durante miles de años, cuando guardar recursos para el futuro no era tan importante como aprovechar los disponibles en el presente. El problema es que esa configuración cerebral primitiva no está bien adaptada a la economía moderna, donde el futuro financiero depende directamente de las decisiones que se toman hoy. Comprender esto es liberador porque significa que las personas que no logran ahorrar no son necesariamente descuidadas, irresponsables o incapaces. Son personas normales cuyo cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El desafío no es cambiar el cerebro, sino crear sistemas que lo protejan de sus propias tendencias naturales. Y ese es precisamente el punto central que transforma la vida financiera de quien lo aplica. No se trata de tener más fuerza de voluntad, sino de construir un sistema que haga que el ahorro ocurra automáticamente, antes de que el cerebro pueda decidir gastar ese dinero. El primer cambio fundamental que deben hacer las personas que quieren dejar de vivir de quincena en quincena es adoptar una nueva fórmula. En lugar de calcular el ahorro como ingresos menos gastos igual ahorro, la fórmula correcta es ingresos menos ahorro igual gastos. Esta inversión de 3 palabras representa un cambio radical en la manera de relacionarse con el dinero. Bajo esta nueva fórmula, el primer movimiento que hace la persona el día que recibe su pago no es pagar cuentas ni ir al supermercado. El primer movimiento es transferir una cantidad predefinida a una cuenta de ahorro separada. Esa cantidad no es negociable. No es lo que sobra. Es la primera prioridad del mes, antes que cualquier otra cosa. Este principio se conoce como pagarse primero a uno mismo y es, posiblemente, el concepto más poderoso y más ignorado de las finanzas personales. La idea es simple. Si la persona se trata a sí misma como su acreedor más importante, y se paga antes que pagar a cualquier otro, el cerebro comienza a ajustar los gastos a lo que queda, en lugar de gastar todo y esperar que sobre algo. La mayoría de las personas que escuchan este concepto por primera vez reaccionan con escepticismo. Dicen que no pueden permitirse apartar dinero porque sus gastos ya consumen todo lo que ganan. Y en algunos casos eso puede ser verdad. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es que los gastos se han expandido para llenar el espacio disponible, un fenómeno que los economistas llaman inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida es silenciosa y progresiva. Cuando una persona recibe un aumento de sueldo, sus gastos aumentan casi automáticamente para absorber ese incremento. Cuando un estudiante se gradúa y comienza a ganar dinero por primera vez, sus gastos crecen con rapidez para igualar sus ingresos. Cuando alguien recibe un bono o una entrada extraordinaria de dinero, ese dinero tiende a gastarse en semanas o meses, sin dejar huella duradera en la situación financiera de la persona. Esto explica por qué muchas personas que ganan bastante bien siguen sintiéndose igual de ajustadas económicamente que cuando ganaban mucho menos. El problema no es el sueldo. El problema es que los gastos siempre crecen para igualar los ingresos disponibles, a menos que se establezca deliberadamente un muro entre los ingresos y los gastos. Ese muro se llama ahorro programado. Implementar el ahorro programado no requiere ser un experto en finanzas ni tener herramientas sofisticadas. Lo único que requiere es dar 3 pasos concretos. El primero es decidir un porcentaje fijo del ingreso mensual que se va a apartar como ahorro. El segundo es configurar una transferencia automática que mueva ese dinero a una cuenta separada el mismo día en que se recibe el sueldo. El tercero es aprender a vivir con lo que queda. En cuanto al porcentaje, la recomendación clásica de la educación financiera es apartar al menos el 20% de los ingresos. Sin embargo, para muchas personas que empiezan desde cero, ese porcentaje puede parecer inalcanzable. La buena noticia es que el porcentaje exacto importa mucho menos que el hábito de apartar algo, lo que sea, de manera consistente. Comenzar con el 5% es infinitamente mejor que comenzar con 0. Una persona que gana 2 millones de pesos y aparta el 5% mensual está guardando 100.000 pesos al mes. Al cabo de 12 meses, eso representa 1.200.000 pesos. Sin ninguna inversión, sin ninguna estrategia sofisticada, solo con la disciplina de no gastar ese dinero.
Esa cantidad puede representar 3 o 4 meses de gastos de emergencia, una cifra que transforma completamente la sensación de seguridad financiera de una persona. Pero el ahorro programado es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, igualmente importante, es identificar y eliminar lo que en finanzas personales se conoce como gastos hormiga. Este término se refiere a los gastos pequeños, frecuentes y aparentemente insignificantes que, acumulados a lo largo del mes, representan una suma sorprendente. Los gastos hormiga son particularmente peligrosos porque son invisibles. Nadie recuerda con precisión cuánto gasto en cafés a lo largo del mes. Nadie lleva la cuenta exacta de los pedidos de domicilio que hizo durante las últimas 4 semanas. Nadie suma mentalmente el costo de todas las suscripciones mensuales que tiene activas. Y sin embargo, cuando alguien se sienta a revisar su extracto bancario con atención, esos gastos suelen sumar una cantidad que deja perplejos a quienes los acumularon sin darse cuenta. Para ilustrarlo con números, una persona que pide domicilio 3 veces por semana, a un promedio de 30.000 pesos por pedido, gasta 360.000 pesos al mes solo en domicilios. Si a eso se le suman 3 suscripciones de plataformas digitales, que pueden costar entre 40 y 80.000 pesos en total, más el café diario que suma aproximadamente 60.000 pesos al mes, más las compras impulsivas en línea que representan otros 80.000. El total supera los 500.000 pesos mensuales en gastos que la persona nunca considera cuando evalúa su situación financiera. 500.000 pesos al mes en gastos hormiga representan 6 millones de pesos al año. Eso equivale a 3 meses completos de salario para la persona del ejemplo anterior. Y ese dinero no deja ninguna huella visible, ningún activo, ningún bien, ninguna experiencia memorable. Simplemente desaparece, gota a gota, día a día, hasta que al final del mes no queda nada. El ejercicio de identificar los gastos hormiga es uno de los más reveladores, y al mismo tiempo, uno de los más incómodos. Revela con claridad meridiana cuánta inconsciencia hay detrás de los hábitos de consumo cotidianos. Pero esa incomodidad es exactamente lo que se necesita para motivar un cambio real. Para hacer este ejercicio, la persona debe revisar sus movimientos bancarios de los últimos 3 meses y categorizar cada gasto. No para juzgarse ni para sentirse culpable, sino para ver con claridad dónde va el dinero. Este simple ejercicio de visibilidad tiene el poder de transformar inmediatamente los hábitos de consumo, porque una vez que se ve el número total, resulta muy difícil ignorarlo. Además del ahorro programado y la eliminación de gastos hormiga, existe un tercer elemento que completa la transformación financiera: el presupuesto mensual. Esta palabra tiene mala reputación porque muchas personas la asocian con privación, sacrificio y restricción. Pero un presupuesto bien entendido no es una cárcel financiera. Es un mapa de libertad. Un presupuesto es simplemente un plan que le dice al dinero a dónde tiene que ir, en lugar de preguntarle después a dónde fue. Cuando una persona tiene un presupuesto claro, cada peso que recibe tiene una destinación definida. No hay ambigüedad, no hay tentación, no hay zona gris donde el dinero pueda desaparecer silenciosamente. Una de las metodologías de presupuesto más populares y accesibles es la regla del 50, 30 y 20. Bajo este esquema, el 50% de los ingresos se destina a necesidades esenciales, como vivienda, alimentación, transporte y servicios. El 30% se destina a gastos personales y ocio, como salidas, entretenimiento, ropa y caprichos. Y el 20% va directamente al ahorro y a la reducción de deudas. Esta regla no es perfecta ni universalmente aplicable, pero ofrece un punto de partida sólido para cualquier persona que nunca haya tenido un presupuesto formal. Lo más valioso de esta metodología no son los porcentajes exactos, sino la idea de que cada categoría tiene un límite definido. Cuando se acaba el presupuesto de ocio del mes, simplemente no hay más gastos de ese tipo hasta el mes siguiente. Aplicar esta regla con el ejemplo de los 2 millones de pesos sería así: 1 millón de pesos para necesidades, 600.000 para gastos personales y 400.000 para ahorro. Con esas cantidades claramente definidas desde el primer día del mes, las decisiones financieras del mes entero se vuelven mucho más simples. Cada compra tiene un contexto, cada gasto tiene una categoría, y cuando la categoría se agota, la decisión ya está tomada. Uno de los aspectos más importantes de cualquier plan financiero es la coherencia. No se trata de ser perfecto todos los meses. Se trata de ser consistente durante suficiente tiempo para que los hábitos se consoliden y los resultados se vuelvan visibles. La mayoría de las personas abandona su presupuesto el primer mes que lo incumple, y ahí comete el error más grave:
confundir un tropiezo con un fracaso. Un tropiezo financiero es simplemente un dato. Es información sobre lo que no funcionó, sobre qué gasto fue más alto de lo esperado, sobre qué situación inesperada surgió. Esa información debe usarse para ajustar el plan del mes siguiente, no para abandonarlo. La resiliencia financiera, es decir, la capacidad de retomar el rumbo después de un desequilibrio, es una habilidad que se desarrolla con la práctica y que nadie tiene de manera natural desde el inicio. Otro elemento fundamental que muchas personas ignoran es la diferencia entre el gasto con tarjeta de crédito y el gasto con dinero disponible. La tarjeta de crédito, usada correctamente, puede ser una herramienta financiera muy útil. Usada incorrectamente, es uno de los mecanismos más eficientes para destruir la salud financiera de una persona. El problema con las tarjetas de crédito no es la tarjeta en sí. El problema es la psicología del crédito. Cuando una persona paga con tarjeta, el cerebro no registra la transacción de la misma manera que cuando paga con efectivo. Los estudios neurocientíficos han demostrado que el dolor psicológico de entregar dinero en efectivo es significativamente mayor que el de pasar una tarjeta. Esto lleva a que las personas gasten, en promedio, entre un 20 y un 30% más cuando usan tarjeta de crédito en comparación con efectivo. Esto no significa que haya que deshacerse de las tarjetas de crédito. Significa que hay que usarlas con conciencia, dentro de un presupuesto claro, y pagando el total del saldo cada mes para evitar los intereses, que pueden ser devastadores. Una deuda de tarjeta de crédito que no se paga en su totalidad cada mes puede crecer a una velocidad alarmante, especialmente en países donde las tasas de interés son altas. Las deudas de consumo son, para muchas personas, el otro gran factor que impide que el dinero les sobre. Una deuda de consumo es cualquier deuda que se adquirió para comprar algo que ya no existe, que ya se usó o que ya se consumió. Pagar cuotas por unas vacaciones que ya terminaron, por una cena que se disfrutó hace meses o por ropa que ya no se usa es una de las formas más costosas de financiar el estilo de vida. La forma correcta de manejar el crédito es usarlo para activos que generan valor, como una vivienda, una herramienta de trabajo o una educación, y evitar usarlo para consumo cotidiano. Esta distinción puede parecer obvia cuando se enuncia de manera formal, pero en la práctica cotidiana es enormemente difícil de mantener, especialmente en un entorno donde el crédito fácil y el consumo inmediato son omnipresentes. Para salir de un ciclo de deudas de consumo, la estrategia más efectiva no es pagar todas las deudas al mismo tiempo, sino concentrar los recursos disponibles en eliminar una deuda a la vez. El método más conocido para esto es el llamado método avalancha, que consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, mientras se mantienen los pagos mínimos de las demás. Una vez eliminada la primera, se atacan los recursos liberados contra la siguiente, y así sucesivamente. Existe también el método bolo de nieve, popularizado por el asesor financiero Dave Ramsey, que propone pagar primero la deuda más pequeño en términos de saldo, independientemente de la tasa de interés. Este método es matemáticamente menos eficiente que el método avalancha, pero psicológicamente más poderoso, porque las victorias rápidas que genera motivan a la persona a continuar. Ambos métodos funcionan. El mejor es el que la persona pueda sostener en el tiempo. Lo importante no es el método teóricamente óptimo, sino el que se aplica de manera consistente. Una estrategia mediocre ejecutada con consistencia supera siempre a una estrategia excelente abandonada a la tercera semana. Ahora bien, una vez que se ha controlado el gasto, se ha eliminado la deuda de consumo y se ha establecido un hábito sólido de ahorro, llega el momento de preguntarse qué hacer con ese ahorro. Este es el punto donde la mayoría de las personas comete el segundo gran error: dejar el ahorro durmiendo en una cuenta corriente o en efectivo, donde no crece, no trabaja y se deteriora silenciosamente por efecto de la inflación. La inflación es, posiblemente, el concepto financiero más importante y más incomprendido por el ciudadano común. Inflación significa que el dinero pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo. Un peso hoy vale más que un peso dentro de 10 años, porque dentro de 10 años ese peso comprará menos cosas. Si el ahorro no crece al menos al ritmo de la inflación, en realidad está disminuyendo en términos reales, aunque el número en la cuenta sea el mismo. Esto significa que guardar dinero en efectivo o en una cuenta sin rentabilidad no es una estrategia conservadora. Es, técnicamente, una estrategia perdedora. Para que el ahorro mantenga o incremente su valor en el tiempo, debe estar colocado en algún instrumento que genere rendimientos superiores a la inflación. Las opciones para lograr esto son muchas y tienen diferentes niveles de riesgo y complejidad. Las más accesibles para quien empieza incluyen los fondos de inversión de renta fija,
los certificados de depósito, los fondos de ahorro programado y, para quienes tienen un horizonte de largo plazo, los fondos de acciones o renta variable. No es el objetivo de este contenido explicar en detalle cada instrumento de inversión, sino señalar que el ahorro que no se invierte está perdiendo valor y que existen opciones accesibles para cualquier nivel de ingreso y cualquier nivel de conocimiento financiero. La barrera de entrada a la inversión básica es mucho más baja de lo que la mayoría de las personas cree. Hay otro hábito mensual que hace perder dinero de manera silenciosa y que muy pocas personas examinan con atención: las suscripciones automáticas. En la economía moderna, el modelo de negocio basado en suscripciones mensuales está en todas partes. Plataformas de música, de vídeo, de noticias, de software, de gimnasio, de cajas de productos curados, de aplicaciones de productividad. Cada una, individualmente, parece un gasto menor. Juntas, pueden representar entre 150 y 400.000 pesos mensuales para una persona promedio. El problema específico con las suscripciones no es su costo, sino su invisibilidad. Se pagan automáticamente, no requieren ningún acto consciente de compra, y por eso el cerebro no las registra como gastos activos. Muchas personas descubren, al revisar su extracto bancario, que están pagando suscripciones de servicios que ya no usan, que se olvidaron de cancelar o que simplemente no recuerdan haber contratado. El ejercicio recomendado es revisar todas las suscripciones activas una vez por trimestre, evaluar cuáles se usan realmente y con qué frecuencia, y cancelar todas las que no aportan valor concreto. Este ejercicio puede liberar entre 50 y 150.000 pesos mensuales de manera inmediata, sin ningún esfuerzo adicional. Otro hábito que drena el presupuesto de manera sistemática es el consumo de alimentos fuera del hogar, especialmente a través de plataformas de domicilio. El domicilio tiene un costo promedio significativamente superior al de cocinar en casa, no solo por el precio del producto sino por las tarifas de envío, las propinas y el mayor precio que los restaurantes cobran en las plataformas digitales para compensar las comisiones que éstas cobran. Esto no significa que nunca deba pedirse domicilio ni que nunca deba comerse en restaurantes. Significa que este gasto debe estar dentro de un presupuesto definido y consciente, no ser una respuesta automática al cansancio o la pereza de un martes por la noche. La diferencia entre comer fuera por decisión y comer fuera por hábito puede representar entre 100 y 200.000 pesos al mes. La planificación de las comidas semanales es una de las herramientas más prácticas y menos glamorosas de las finanzas personales. Cuando una persona tiene claro que va a comer cada día de la semana, hace una compra planificada, compra en cantidad adecuada, reduce el desperdicio de alimentos y elimina la tentación del domicilio por falta de opciones en casa. Este simple hábito puede reducir el gasto en alimentación entre un 20 y un 35%. Hasta aquí se han descrito los errores más comunes y las estrategias más efectivas para corregirlos. Pero hay un elemento que transversal a todo esto y que determina si los cambios se sostienen en el tiempo o si la persona regresa a sus antiguos hábitos después de unas semanas: la mentalidad. La mentalidad financiera es el conjunto de creencias, actitudes y supuestos que una persona tiene sobre el dinero. Estas creencias fueron construidas durante la infancia y la adolescencia, a través de lo que los padres decían y hacían, a través de las experiencias tempranas con el dinero y a través de los mensajes culturales que se absorbieron a lo largo de los años. Muchas personas crecen con creencias financieras limitantes que operan de manera inconsciente. El dinero es sucio o el dinero corrompe son creencias que llevan a algunas personas a sabotear inconscientemente su propio éxito financiero. Siempre hemos sido pobres o en mi familia nadie sabe manejar el dinero son narrativas que se convierten en profecías autocumplidas. Identificar estas creencias y cuestionarlas es un trabajo interno que va más allá de las técnicas financieras, pero es igualmente importante. Una persona que en el fondo cree que no merece tener dinero o que el ahorro es algo reservado para los ricos encontrará siempre una razón para no aplicar lo que intelectualmente sabe que debería hacer. La buena noticia es que las creencias pueden cambiarse. No de manera instantánea, no con una sola lectura o un solo vídeo. Pero con exposición repetida a información nueva, con pequeñas victorias que desafían la vieja narrativa, y con el apoyo de una comunidad o de referentes que demuestren que el cambio es posible, las creencias financieras limitantes pueden ser reemplazadas progresivamente por creencias que impulsen el crecimiento. Hay una pregunta que merece responderse con honestidad: ¿por qué es tan difícil cambiar estos hábitos si se sabe lo que hay que hacer? La respuesta tiene que ver con la diferencia entre conocimiento y comportamiento. Saber que hay que hacer ejercicio no hace que una persona haga ejercicio. Saber que fumar es dañino no hace que una persona deje de fumar. Del mismo modo,
Saber que hay que ahorrar no garantiza que una persona ahorre. El cambio de comportamiento requiere algo más que información. Requiere estructura, requiere hábitos, requiere entornos que faciliten las decisiones correctas y dificulten las decisiones equivocadas. Por eso la transferencia automática del ahorro es tan poderosa. No depende de la fuerza de voluntad ni del estado de ánimo del día. Simplemente ocurre, porque fue programada para ocurrir. Este principio, el de diseñar el entorno para facilitar el comportamiento deseado, es la base de lo que los economistas conductuales llaman arquitectura de decisiones. La idea es que, si se hace más fácil tomar la decisión correcta que tomar la decisión equivocada, las personas tomarán la decisión correcta con mucha más frecuencia, no porque hayan cambiado su carácter sino porque el entorno los empuja en la dirección correcta. En términos prácticos, esto significa que se deben eliminar las fricciones que impiden ahorrar y crear fricciones que dificulten gastar de manera impulsiva. Un ejemplo de eliminar fricción al ahorro es tener la transferencia automática programada. Un ejemplo de crear fricción al gasto impulsivo es no guardar los datos de la tarjeta en los sitios de compras en línea, de modo que para hacer una compra se necesiten varios pasos activos que dan tiempo a reconsiderar. Otro mecanismo enormemente útil es la regla de las 24 horas para compras no planificadas. Cada vez que alguien siente el impulso de comprar algo que no estaba en su lista o en su presupuesto, aplaza la decisión 24 horas. Si al día siguiente todavía quiere el artículo y tiene el dinero disponible en su presupuesto de gastos personales, puede comprarlo. En la gran mayoría de los casos, el impulso desaparece antes de que pasen las 24 horas. Este simple hábito puede reducir las compras impulsivas entre un 40 y un 60%, según estudios de comportamiento del consumidor. Y como se vio antes, las compras impulsivas suelen representar entre 80 y 150.000 pesos mensuales para una persona promedio, lo que al año equivale a una suma muy significativa. Existe además un tipo especial de gasto que merece mención particular: las compras emocionales. Las compras emocionales son aquellas que se realizan no porque se necesite el artículo en cuestión, sino porque se experimenta un estado emocional que lleva a buscar gratificación inmediata a través del consumo. Comprar cuando se está estresado, cuando se está triste, cuando se siente aburrido o cuando se quiere celebrar algo son todos ejemplos de compras emocionales. El consumo como mecanismo de regulación emocional es un hábito profundamente arraigado en las sociedades modernas, reforzado por décadas de publicidad que vincula los productos con estados emocionales positivos. La industria publicitaria invierte enormes recursos en asociar sus productos con sensaciones de felicidad, pertenencia, éxito y alivio. El resultado es que muchas personas han aprendido a asociar el acto de comprar con la satisfacción de necesidades emocionales. Identificar cuando se está comprando por razones emocionales y desarrollar estrategias alternativas para manejar esas emociones, como hacer ejercicio, llamar a un amigo, salir a caminar o simplemente esperar a que el estado emocional pase, puede tener un impacto significativo en la salud financiera de una persona. Regresando al tema central, es importante entender que todos los cambios descritos hasta aquí no son sacrificios. Son inversiones en libertad. Cada peso que no se gasta en un domicilio innecesario, en una suscripción olvidada o en una compra impulsiva es un peso que trabaja para construir un futuro más tranquilo, menos estresante y más lleno de opciones. El estrés financiero es uno de los factores de estrés más prevalentes y debilitantes en la vida moderna. Afecta la salud, las relaciones, la productividad laboral y la calidad del sueño. Vivir con la ansiedad permanente de que el dinero no alcanza, de que una emergencia puede destruir la estabilidad precaria que se tiene, de que nunca se podrá cumplir los sueños que se tienen, es un peso que degrada significativamente la calidad de vida. Por el contrario, construir un colchón de ahorro, aunque sea pequeño, tiene un efecto psicológico transformador. La tranquilidad de saber que si el carro se daña hay dinero para repararlo, que si hay una emergencia médica no será necesario endeudarse, que si se pierde el empleo hay algunos meses de respiro disponibles, cambia fundamentalmente la manera en que una persona experimenta su vida cotidiana. Este efecto se conoce en psicología como sensación de agencia, es decir, la percepción de que se tiene control sobre la propia vida. Las personas con un colchón de ahorro no necesariamente tienen más dinero que las personas sin ahorros, pero sí tienen más opciones. Y tener opciones es la definición más práctica de libertad. Ahora bien, para que todo lo anterior tenga efectos concretos y duraderos, es necesario hacer una revisión financiera mensual. Esta revisión no tiene que ser un proceso complicado ni doloroso. Puede hacerse en 30 o 40 minutos al comienzo de cada mes, y consiste en revisar cuánto se ganó, cuánto se gastó, en qué se gastó,
cuánto se ahorró y si se cumplió el presupuesto del mes anterior. Esta revisión mensual tiene 3 propósitos. El primero es generar conciencia, es decir, mantener el conocimiento actualizado sobre la situación financiera real. El segundo es identificar desviaciones, para entender qué categorías de gasto fueron más altas de lo esperado y por qué. El tercero es ajustar, para corregir el plan del mes siguiente con base en la información del mes anterior. Una persona que hace esta revisión mensual con consistencia durante 6 meses desarrolla un nivel de conocimiento sobre sus propios hábitos financieros que es imposible de adquirir de ninguna otra manera. Comienza a anticipar los gastos estacionales, a identificar sus propios patrones de consumo emocional, a reconocer los momentos del mes en que es más vulnerable a los gastos impulsivos. Ese conocimiento es una ventaja enorme. Es importante hablar también de las emergencias financieras, porque son inevitables y porque la manera en que se manejan puede hacer o deshacer el progreso que se ha logrado. Una emergencia financiera es cualquier gasto no planificado que supera la capacidad de absorción del presupuesto mensual ordinario. Un carro que se daña, una enfermedad, una reparación urgente en el hogar, una pérdida de empleo. La herramienta más poderosa para enfrentar emergencias, sin que destruyan la estabilidad financiera, es el fondo de emergencia. Este fondo es una cantidad de dinero, guardada en una cuenta de fácil acceso, pero separada de la cuenta corriente, que cubre entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. No es dinero para vacaciones ni para inversiones. Es dinero para emergencias, y solo para emergencias. Construir un fondo de emergencia toma tiempo, pero es la prioridad financiera más importante de cualquier persona que no lo tenga. Antes de invertir, antes de pagar deudas adicionales, antes de cualquier otro objetivo financiero, el fondo de emergencia debe estar en su lugar. Porque sin ese fondo, cualquier emergencia convierte el progreso de meses en deuda nueva, empezando el ciclo desde cero. Para construir el fondo de emergencia con ingresos ajustados, la estrategia es simple: destinar una parte fija del ahorro mensual, aunque sea pequeña, exclusivamente a ese fondo hasta completarlo. Si se aparta el 5% de 2 millones de pesos mensuales, son 100.000 pesos al mes. En 12 meses, eso es 1.200.000 pesos, que para muchas personas representa entre 2 y 3 meses de gastos esenciales. Un progreso enorme. Llegado este punto, es valioso detenerse a hablar de algo que pocas veces se menciona en los contenidos de finanzas personales: el rol de la comunidad y el entorno social en las finanzas personales. Vivir rodeado de personas que tienen hábitos de consumo muy diferentes a los que se quiere desarrollar hace que el cambio sea mucho más difícil. Si los amigos siempre proponen salidas costosas, si la familia celebra el gasto como símbolo de éxito, si el entorno laboral promueve una imagen basada en el consumo visible, mantener un estilo de vida más austero requiere una fortaleza psicológica adicional que muchas personas no tienen de manera sostenida. No se trata de alejarse de las personas queridas, sino de ser honestos sobre los propios objetivos financieros y de buscar apoyo en personas que compartan valores similares. Existen comunidades en línea y presenciales dedicadas a la educación financiera, al ahorro y a la inversión, donde personas con objetivos similares comparten experiencias, estrategias y motivación. Participar en esas comunidades puede marcar una diferencia significativa en la consistencia con que se aplican los hábitos financieros, especialmente en los meses difíciles cuando la tentación de volver a los viejos patrones es más fuerte. Hay que hablar también del ingreso. Hasta aquí se ha hablado principalmente de cómo manejar el dinero que ya se tiene. Pero es igualmente importante reflexionar sobre cómo aumentar ese dinero a través del tiempo. El control del gasto y el ahorro son herramientas poderosas, pero tienen un límite natural: no se puede ahorrar más de lo que se gana. Por eso, paralelamente al trabajo en los gastos, es valioso pensar en estrategias para aumentar los ingresos. Aumenten el valor profesional, la búsqueda activa de mejores oportunidades laborales, la creación de fuentes de ingreso adicionales a través de actividades freelance o emprendimientos pequeños, o la monetización de habilidades o aficiones que ya se tienen. Ninguna de estas estrategias es mágica ni instantánea, pero son el complemento natural de un buen manejo del gasto. Un concepto que merece mención especial es el de los activos y los pasivos. Un activo es algo que genera dinero o que aumenta de valor con el tiempo. Un pasivo es algo que consume dinero o que disminuye de valor. La mayoría de las personas que tiene dificultades financieras ha acumulado muchos pasivos, como deudas de consumo, bienes que se deprecian rápidamente y compromisos financieros que drenan el presupuesto mensual, y muy pocos activos. Reorientar progresivamente las decisiones financieras hacia la acumulación de activos y la reducción de pasivos es el camino de largo plazo hacia la libertad financiera.
Este proceso comienza con decisiones pequeñas y cotidianas. Preferir pagar contado a adquirir deuda, preferir invertir en educación a gastar en consumo, preferir construir un negocio pequeño a comprar bienes de lujo. Es fundamental reconocer que el camino hacia la estabilidad financiera no es lineal. Habrá meses buenos y meses difíciles. Habrá emergencias que deshagan progreso. Habrá momentos de tentación que resulten en gastos que no estaban en el plan. Todo eso es normal y esperado. Lo que determina el resultado final no es la perfección en cada mes, sino la consistencia a lo largo de los años. Las personas que logran transformar su situación financiera no son las que nunca cometen errores. Son las que vuelven al plan después de cada error, las que no permiten que un mes malo se convierta en un año malo, las que mantienen la perspectiva de largo plazo incluso cuando el corto plazo es difícil. Para cerrar este recorrido, vale la pena regresar a la pregunta con que se abrió. ¿Qué pasaría si alguien descubriera que el problema nunca fue cuánto dinero ganaba, sino lo que hacía con él durante los primeros días después de recibirlo? La respuesta es que esa persona tendría en sus manos la clave para transformar su situación financiera, independientemente del monto de sus ingresos. El dinero que sobra no llega por arte de magia ni como consecuencia de ganar más. Llega cuando la persona decide, de manera deliberada y consistente, que el ahorro viene primero y que los gastos se ajustan a lo que queda. Llega cuando se identifican y eliminan los gastos invisibles que consumen cientos de miles de pesos al mes. Llega cuando se establece un presupuesto claro y se sigue con disciplina. Llega cuando se construye un fondo de emergencia que elimina la necesidad de endeudarse ante cada imprevisto. Estos 3 puntos son el resumen de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de este contenido. Primero, el error más común y más devastador es calcular el ahorro como el residuo del gasto. La solución es pagar al ahorro primero, antes de cualquier otro gasto, mediante una transferencia automática que ocurra el día en que se recibe el sueldo. Segundo, los gastos hormiga, invisibles e individuamente insignificantes, acumulados representan sumas enormes que se esfuman sin dejar ningún valor. Identificarlos y eliminarlos libera recursos inmediatos que pueden redirigirse al ahorro. Tercero, construir un fondo de emergencia es la primera prioridad financiera, porque es el muro que impide que cualquier imprevisto destruya el progreso acumulado. La persona que aplique estos 3 principios con consistencia durante 12 meses verá resultados que le parecerán sorprendentes. No porque sean estrategias secretas ni porque requieran habilidades especiales, sino porque son principios simples, probados y accesibles para cualquier persona con cualquier nivel de ingreso, que la gran mayoría nunca aplica porque nadie se los enseñó de manera clara y práctica. Si este contenido fue útil, si alguna de estas ideas resonó y generó una reflexión sobre los propios hábitos financieros, el siguiente paso es dejar un comentario contando cuál de los errores descritos es el que más se identifica y qué medida concreta se va a implementar esta semana. Esos pequeños pasos, uno a la vez, son los que construyen la diferencia que se ve en la cuenta bancaria 12 meses después. Y para continuar este camino de educación financiera, la playlist relacionada tiene más contenido del mismo tipo que puede verse a continuación.